Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Solo el pueblo salva al pueblo. En estas dos frases pronunciadas por Pedro Sánchez y Nicolás Maduro tienes los dos extremos de las dos doctrinas totalitaristas que han dado lugar a regímenes tiránicos en el mundo, el fascismo y el comunismo. Sí, porque en la doctrina fascista el pueblo es el Estado y en la doctrina comunista solo el pueblo salva al pueblo. Estas frases que han pronunciado Pedro Sánchez y Nicolás Maduro curiosamente reflejan actitudes totalitarias por parte de dos personas que en el fondo tienen actitudes totalitarias y son muy parecidas en su tiranía. Pero qué extraño que Pedro Sánchez se haya escorado tan a la derecha como para pronunciar algo que le identifica principalmente con la doctrina fascista. ¿Será que el fascismo en el fondo fue una doctrina de izquierda? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar estas declaraciones de Pedro Sánchez, donde te voy a revelar un dato realmente increíble de su lenguaje corporal, de su gestualidad, que le delata en lo que realmente quería decir cuando dijo que el Estado somos todos. Y es algo inequívoco, de verdad, aterrador, y te va a sorprender. Te va a permitir reconocer muy bien qué tipo de personalidad tiene este presidente. Muy oscura, por cierto. Venga, vamos con el vídeo. Así es, en la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Tan es así que Mussolini pronunciaba todo en el Estado, nada en contra del Estado y nada fuera del Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo él realizaba una fusión conceptual con el fin de engañar al pueblo, diciendo que el pueblo era el Estado y que por tanto esto le legitimaba a él para administrar el Estado, cuando realmente el Estado es una estructura organizada y dirigida por un número muy reducido de personas. En el totalitarismo fascista era una única persona. En el totalitarismo comunista puede ser incluso una oligarquía. Pero en el fondo, la persona que dirige y mueve los hilos, el tirano, suele ser uno, la cara visible. De hecho, normalmente cuando los tiranos hablan de la voluntad del pueblo, lo que están haciendo básicamente es legitimarse como administradores de la voluntad del pueblo para decir y justificarse de que aquello que ellos hacen y que deciden lo hacen porque el pueblo lo ha elegido y por tanto generan esa conexión, esa fusión entre su persona y el pueblo, de manera que llega un momento en el que en su delirio personal, narcisista, psicopático, ellos sienten que son el pueblo, ellos sienten que son la voluntad del pueblo y se lo creen de verdad. Y como ellos administran el Estado, dicen, por tanto, que el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo, cuando en el fondo lo único que quieren es justificar sus decisiones tiránicas, unívocas, de arriba hacia abajo, totalitarias, autoritarias. Y Pedro Sánchez, en el fondo, cuando hoy dijo que todos somos el Estado, se delató. El lenguaje corporal, la gestualidad, le jugó una mala pasada, un lapsus por el que realmente vamos a poder entender qué es lo que él quería decir, qué es lo que tenía en su mente cuando decía que todos somos el Estado. Fíjate. Me preguntaron durante la semana pasada y yo siempre hablo de que el Estado somos todos. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que... ¿Te has dado cuenta? ¿Lo has visto? ¿Has captado ese detalle? Se te ha pasado, te lo vuelvo a poner. ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Todos. Y mira dónde pone las manos. Y mira a quién señala. El Estado soy yo. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que hay en el delirio de la mentalidad de una persona que está desconectada de la realidad y que vive en un delirio por el que tiene totalmente alterada la percepción del mundo y que considera que lo que él piensa, porque tiene una visión egocéntrica, es decir, donde él está en el centro, se cree que todo lo que él piensa y cree, lo cree todo el mundo.
y por tanto que él puede legitimarse en cumplir con la voluntad del pueblo. Esta es la cuestión. Es que a través de esto nos está delatando sobre cómo funciona su cabeza, cómo funciona en su delirio, su percepción alterada de la realidad, que es una percepción alterada típica de las personas que tienen rasgos compatibles con la psicopatía y con la psicopatía perversa muchas veces, que es la del perverso narcisista, ¿no? Es decir, el psicópata que además tiene rasgos narcisistas y que se centra, se pone en el centro de todo, ¿no? El Estado somos todos. Yo soy el Estado. Yo soy el pueblo. En el fondo, en el delirio de Pedro Sánchez, la voluntad del pueblo es su voluntad. Tan es así que se autoarroga así la legitimidad de poder actuar como para que sus decisiones él cree y siente que son las decisiones del pueblo. Y por tanto se justifica a la hora de tomarlas creyendo que él está cumpliendo con la voluntad del pueblo. Pero todo este delirio solo está en su cabeza porque él no está capacitado para diferenciar su persona del resto, porque solo ve a su persona y porque todo lo que está a su alrededor le da un sentido y tiene un sentido en cuanto él esté en el centro, en cuanto él existe. ¿Y por qué le sucede esto? Porque él no tiene la capacidad de empatizar, no tiene la capacidad de verse desde fuera y verse como relacionando con otras personas diferentes de sí. Considera que el resto de las personas son una extensión de sí mismo, porque él está en el centro, ¿no? Entonces, por eso tiene incapacidad para ponerse en el lugar de otra persona o comprender lo que otras personas sienten. Y como no tiene empatía, tampoco tiene culpabilidad, porque para sentirse culpable, la empatía es necesaria, es el ingrediente con el que se forja el sentimiento de culpabilidad. Y al no tener empatía, al no sentirse culpable, no tener esa capacidad para sentirse culpable, se siente impune y es capaz de tener la cara, como se suele decir, de cemento para decir cosas que a los demás ofenden, cosas que a los demás le indignan, pero dentro de su cabeza tienen un total sentido. Porque él no es capaz de proyectarse en los demás e imaginar qué es lo que otros podrían sentir, podrían experimentar a nivel emocional al escuchar sus palabras. Y es así que se autodelata y es así que su delirio queda totalmente patente. Pero también es así como, careciendo de empatía y careciendo de culpabilidad, se convierte en tan impune en sus actuaciones y en sus decisiones hasta el punto de convertirse en un tirano, en una persona que actúa con plena autoridad, trayéndole sin cuidado lo que puedan sentir, pensar u opinar los demás, por tanto no teniendo consideración hacia los demás. ¿Entiendes, por tanto, lo peligroso que es tener a personas así en tu vida? Espero que este vídeo no solo le des a like, sino que lo hagas llegar al mayor número de personas posible para que ellas comprendan lo peligroso que es tener personas así en su vida. Tenerlas en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en las sentimentales. Porque cuando una persona con estas características entra en tu vida, la vuelve imposible, la parasita. Es como un parásito, se pone debajo de la piel como una garrapata y no sale de ahí. Te chupa la energía. Se convierte en una infección. Por mucho que tu cuerpo inicie al principio a rebelarse, con el tiempo al final acaba parasitándote, chupando tu energía, debilitándote, desempoderándote. Porque cuanto más desempoderado, desempoderada estás, más él te puede controlar. Esto es cómo funciona y ojalá esto pueda ser un ejemplo para que todos podamos observar a nuestro alrededor de quienes tenemos que marcar distancia. E imagina lo peligroso que es cuando este tipo de personas llegan incluso a tener puestos de poder. Razón por la cual ojalá este vídeo te permita reflexionar y te permita llegar a otras personas para convencerlas del grave riesgo que asumen a la hora de ceder el mando, ceder el poder a este tipo de personas. Los valencianos lo están sufriendo, están viendo cómo su insensibilidad impide que tome medidas, incluso sea capaz de instrumentalizar esto para extraer una ventaja propia. Porque esto es lo que hace una garrapata. Se pega a ti para extraer todo lo que a él, a ella, le beneficia, mientras a ti poco a poco te debilita y te hace enfermar.
Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.